Muchos de vosotros habréis oído que una buena forma de invertir sin complicarnos la vida puede ser a través de la inversión en ETFs, pero ¿qué son realmente los ETFs y cómo funcionan? Empecemos por lo básico. Un ETF o Exchange Traded Fund es simplemente un fondo de inversión pero que cotiza en bolsa. Es como tener una cartera diversificada de acciones, bonos u otros activos, pero en un solo instrumento de inversión que se compra y se vende, al igual que hacemos con las acciones. Se hace de manera bastante rápida porque son muy líquidos, bastante sencilla y además también con bajas comisiones. ¿Cuál es la estructura y composición? Bueno, los ETFs son como una caja que contienen diferentes activos financieros. Por ejemplo, un ETF de acciones tecnológicas podría incluir participaciones en empresas como por ejemplo Apple, Google, Microsoft o Nvidia. Esto hace que los inversores puedan tener exposición a diferentes sectores, diferentes índices o diferentes tipos de acciones simplemente comprando un único producto, ahorrándose mucho dinero en comisiones. Como os podéis imaginar, existen ETFs de muchísimos tipos. Hay ETFs que directamente replican un índice, como por ejemplo el SP500 o el Eurostoxx 50, entre otros muchos, pero también tenemos ETFs que nos dan exposición a diferentes sectores, como os he comentado con este ejemplo del ETF tecnológico, ¿vale? Hay ETFs pues que a lo mejor invierten en las 20 principales compañías de ciberseguridad, por poner un ejemplo. Entonces puede ser interesante sobre todo para tener exposición a algunos sectores que a lo mejor nos gustan, pero que se nos hace un poco complicado invertir en empresas individuales de esos sectores, ya sea porque no tenemos ni el tiempo o los conocimientos necesarios para analizar esas empresas o porque a lo mejor queremos simplemente pues tener exposición a todo el sector. Y bueno, los diferentes brokers pues existen multitud de ETFs, por ejemplo este es uno de los que utilizo yo, y si nos venimos a la parte de ETFs podemos filtrar, como os había dicho antes, por índices. Me he venido a la parte del SP500 y aquí tenemos por ejemplo uno que es de la gestora Amundi, que tiene unos gastos muy bajos y replica el comportamiento del índice SP500. Podemos invertir pues desde poco dinero y en este caso es un ETF de acumulación. Hay ETFs de acumulación y de distribución. Los de distribución son los que reparten dividendos a sus propietarios, al igual que las acciones que distribuyen dividendos, pues podemos hacer esto mismo con ETFs. De hecho, para futuros vídeos pues voy a hablaros de algunos ETFs interesantes de distribución. Bueno, aquí veis los gastos totales, como os había dicho, son de únicamente un 0,15%. Son comisiones bastante bajas, sobre todo si tenemos en cuenta las comisiones que nos puede cobrar un fondo de gestión activa, que pueden estar por encima del 1,5%, incluso he visto comisiones del 2%. Lo cual a mí me parece una auténtica barbaridad, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de ellos no son capaces de batir a largo plazo al mercado. Y bueno, tenemos también ETFs sectoriales. Por ejemplo, imagínate que tú quieres invertir en un ETF de alimentación. Bueno, pues aquí tienes un montón disponibles, tendrías que ver en cada uno de ellos en qué acciones está invirtiendo. Tienes también pues de biotecnología, incluso tienes ETFs de bonos, como puedes ver aquí. Y bueno, de todo lo que quieras, también de empresas de pequeña capitalización. Ya os digo que es un mundillo todo esto de los ETFs y en el futuro iré subiendo más vídeos relacionados con este tema. En resumen, si os tengo que destacar dos ventajas que tiene la inversión en ETFs frente a otro tipo de inversiones, como por ejemplo la inversión en acciones individuales, la principal ventaja yo creo que es la diversificación que nos da. Podemos, comprando simplemente pues un único instrumento, tener exposición a un sector entero o tener exposición a un país, y esto es algo pues bastante interesante en mi opinión. La otra gran ventaja que tienen son las comisiones. Como habéis visto, la comisión era únicamente del 0,15% anual. Y esto pues evidentemente pues son comisiones muy competitivas y muy bajas. Puede variar un poco la comisión de unos ETFs a otros, pero por lo general vais a encontrar comisiones bastante bajas. Entonces esas son las dos principales ventajas, la diversificación y los bajos costes. Bueno, ¿y qué rentabilidad puedo esperar conseguir con los ETFs? Bueno, pues realmente se pueden conseguir buenas rentabilidades. Os voy a enseñar cómo podéis mirar las rentabilidades pasadas, que sí que es cierto que no garantizan que en el futuro vayan a ser las mismas, pero nos da una idea del comportamiento que han tenido estos ETFs. Si os vais en vuestro broker y buscáis el ETF en el que estéis interesados en invertir, os tienen que facilitar la información. En este caso yo me he venido a un ETF que engloba las 600 principales empresas de Europa.
veis que nos ponen datos generales de ese ETF. Por ejemplo, aquí las comisiones son incluso más bajas que en el del S&P 500, son solo del 0,07% anual. El emisor es Amundi, al igual que antes, y os pondrá también si es de acumulación o de reparto. Bueno, si seguimos bajando, por aquí tendréis información sobre los sectores en los que está invirtiendo. Por ejemplo, este ETF tiene el 13,99% invertido en empresas farmacéuticas, el 8,81% en banca, en petróleo y gas 6,81%, seguros 5,21%, alimentación 5,18% y bueno, en el resto de sectores pues cantidades inferiores. También te pone la diversificación por países y las principales empresas en las que está invertido, así como también el peso en cada una de ellas. Pero si seguimos bajando aquí hasta los datos fundamentales, vemos que nos ponen este dato que se llama ISIN, que es el identificador de este producto, de este ETF. Con esta referencia podemos buscar información sobre ese ETF en diferentes páginas. Por ejemplo, os dejaré esta web aquí abajo en la descripción para que lo podáis consultar. Y aquí tenéis información sobre los ETFs. Podéis ver un gráfico con la evolución de los últimos años y si seguimos bajando, pues aquí tenéis el retorno que ha dado a 3 años. Por ejemplo, este ETF europeo ha sido del 8,11% anual. En el año lleva un 10%. En los últimos 5 años también el rendimiento más o menos ha sido de ese 8% y en los 10 últimos años ha sido del 6,36%. Aquí podéis ver pues más datos también y también os he buscado el otro ejemplo que hemos visto antes, el del S&P 500, para que podamos ver pues cuál es su rendimiento, que ha sido en este caso mejor porque el mercado americano lo ha hecho mejor en los últimos años. En los últimos 3 años ha dado un 12,62% anualizado y en los 5 últimos años un 13,79%. Este ETF en concreto que estamos viendo aquí se creó en el año 2018, por lo que no tenemos datos de los últimos 10 años anualizados. Si os vais a ver ETFs, por ejemplo, de diferentes sectores, tenéis que tener en cuenta si ese sector es cíclico o si ese sector no lo es y va creciendo poco a poco. Por ejemplo, el sector de los semiconductores, que es un sector del que hablé en mi otro canal, es un sector que lo ha hecho espectacularmente bien en los últimos meses. De hecho, el ETF que comentamos pues está disparadísimo y ha subido mucho, pero tenéis que tener en cuenta que es cíclico. Si inviertes en el mercado en su conjunto, pues a largo plazo casi seguro que lo vas a hacer bien. Pero si escoges una industria cíclica, como también puede ser la bancaria, a lo mejor la compras en un mal momento y el retorno que tienes a 2, 3 o 4 o 5 años vista puede llegar incluso a ser negativo. Por eso conviene también ver cuál es la valoración de ese ETF en conjunto que se está comprando y el sector al que pertenece, pero de esto ya hablaremos también en futuros vídeos. Bueno, hasta aquí el pequeño vídeo introductorio que quería hacer a la inversión en ETFs. Como veis, en este canal estoy tocando diferentes tipos de inversión. Por ejemplo, en este último vídeo que he subido a mi canal, te hablé de 3 alternativas interesantes para conseguir rentabilizar nuestro capital con muy bajo riesgo. Te hablaré también en el futuro de la inversión en oro, de la inversión inmobiliaria y traeré también otros vídeos centrados en esta temática de inversión de ETFs. Así que si no estás suscrito al canal, te recomiendo que lo hagas para no perderte futuros vídeos. Mientras tanto, pues te dejo aquí abajo en la descripción el resto de vídeos que tenéis ya disponibles en este canal y pronto vendrán muchos más. Así que nada, sin quitaros más tiempo, me despido ya a vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.